Bueno, yo quiero hablar de un tema que aparentemente sabemos, pero mire que yo sé que hay muchas cosas que nosotros conocemos, pero que esas cosas tienen que ser reveladas, porque una cosa es que uno conozca un tema, conozca una verdad, pero otra cosa es que eso sea revelado. Revelado es que, o sea, cuando lo conozco es cuando lo tengo en mi mente, ¿sí? Que sé los versículos, tengo el conocimiento de algo. Pero revelado es otra cosa, revelado es que lo vivo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un ejemplo, yo sé que la Biblia dice que podemos orar por enfermos y sean sanos. Entonces uno dice, sí, yo lo conozco. Entonces vaya, ore por el enfermo y para que sea sano. Y de pronto no. Entonces necesita la revelación de eso, ¿sí? Se necesita la revelación de eso. Y la revelación de todo, o sea, todo en realidad la Biblia es eso. O sea, uno conoce los versículos y la primera parte es conocimiento, ¿sí? Es el conocimiento, lo conozco, lo puedo recitar, sé dónde está, sé lo que dice. La revelación creo que como decía alguien una vez, cada versículo puede tener muchas capas de revelación. ¿Sí? O sea, entiendo más, o sea, tengo más luz acerca de eso. Tengo más luz acerca de la justicia, del amor de Dios, de su grandeza, de su poder, de la autoridad. ¿Sí? Entonces, uno tiene más luz acerca de eso, más revelación. Entonces, yo voy a hablar de un tema que aparentemente, pues aquí algunas veces hemos hablado, pero que creo que esta noche, y yo le pido al Señor que esta noche sea que haya una mayor revelación de este tema. Y el título de lo que voy a hablar hoy se llama El poder de la redención. El poder de la redención. Así que yo pido al Espíritu Santo que hoy sea una noche donde la redención, donde la redención se revele más a nosotros. Donde entendamos qué es redención, entendamos qué tiene que ver con nosotros, ¿sí? A veces incluso hasta en la religión se habla mucho de, no, que Jesús es el redentor. Y a veces ni siquiera se sabe, pero redentor de qué, qué es redentor y por qué él es redentor. A veces ni siquiera se conoce. Pero también como iglesia creo que necesitamos una mayor revelación de la redención. Incluso en estos días que escuchaba a un ministro hablar acerca de sanidad y él hablaba un poco del tema de la redención y para mí también, yo sentía que había más luz de eso. Yo decía, así como dijo una vez un ministro, lo que me alimenta a mí tendría que alimentar a la iglesia. ¿Sí? Si algo me alimenta a mí, también tendría que alimentar a la iglesia. Entonces, debido a eso también yo dije, no, yo creo que es un buen tema para tratar y para que el Señor nos revele más acerca de esto. ¿Listo? ¿Qué conocemos acerca de la redención? ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué creen que es la redención? ¿Qué creen ustedes que es la redención? ¿Qué es redención? Sumiso, bueno, eso sería sumisión, que sería, no, redención es diferente. Sumisión es como cuando uno está como debajo de una autoridad, ¿sí? Entonces yo, digamos, yo me someto ante alguien, ante una autoridad. Pero sería sumisión, sumiso, sumisión. Redención, ¿qué sería? Pero sí, eso está bien, pero ¿qué es? O sea, sí, claro, está bien. La redención es que fuimos redimidos, pero ¿de qué? O sea, ¿qué es que fuimos redimidos? ¿Qué significa eso? Bueno, digamos, está bien y me gusta que opinen porque pues también se trata de eso. Y yo, pues quiero también que hagamos si preguntas, porque también quiero como ver cuál es el entendimiento que tenemos en este momento, ¿sí? Digamos, lo que Yamil habla también es como, sí, como la renovación es como el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, todo lo que hemos hablado. Pero yo creo que lo de la redención va como por otra línea. Por ahí es la cosa. Librarnos de algo. ¿Qué más puede ser redención? Mire que ya estamos ahí ya estamos tomando la línea correcta. Yo busco una definición a ver qué dice el diccionario acerca de eso. Y aquí la tengo, pero ¿quiere alguien opinar más? Pero sí es como por esa línea. Librar, libres, liberados, libres. ¿Ustedes no han escuchado cuando dicen voy a redimir algo? ¿Unos puntos o algo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando redime algo? ¿Qué hace? ¿Cómo? Cambiar, ¿cierto? Entonces yo tengo unos puntos y digamos que saco algo, ¿cierto? A cambio de algo, ¿sí? A cambio de unos puntos que tengo. Entonces yo digo, no, el televisor son tantos puntos. Entonces yo llevo mis puntos en la tarjeta o lo que sea y saco eso. Saco el televisor y dejo mis puntos. ¿Sí es así? Redimir, ¿cierto? Entonces, mire, la definición que tengo aquí del diccionario es esto. Redención es salvar o rescatar a alguien. Salvar o rescatar a alguien, imagínense eso. Salvar o rescatar a alguien. Dar por terminado un castigo. Miren las definiciones como es, que a mí me parece muy especial. Cuando busqué eso en el diccionario me parecía muy especial porque a veces no tenemos la dimensión de eso. Y yo creo que, o sea, necesitamos más revelación de la redención. Salvar o rescatar a alguien.
dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado, ¿sí? Eso es como cuando, digamos, bueno, ahorita de pronto no se utiliza mucho, pero en ese tiempo, bueno, igual sí se utiliza el hecho de las empeños o las hipotecas, ¿no? Entonces, digamos, una persona tiene hipotecada la casa por cierto dinero, ¿cierto? Entonces, hipotecada es que usted ni siquiera puede vender la casa. Usted la tiene, es suya, pero usted no la puede vender porque está hipotecada. O sea, está embargada o hipotecada, embargada, parecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la redención? Redención es que usted coge una plata que le prestaron o que se ganó y usted paga y la casa queda libre. ¿Sí me siguen ahí o no? Yo les pido que me sigan porque yo creo que si usted se pone, si entendemos esto, es más, yo necesito también entenderlo, porque yo tampoco tengo toda la luz de estas verdades. Estoy predicando algo que de lo cual necesito más revelación. Tengo una luz, tengo algo de luz de esto, pero necesito más luz porque creo que esto es clave. Entonces vea cómo vamos. Usted tiene una casa, la tiene hipotecada y usted dice, bueno, ya conseguí la plata de la hipoteca. ¿Sí? Entonces usted la paga y la casa queda libre. Cuando la casa queda libre, usted ya la puede negociar si quiere negociarla. ¿Sí? Entonces la libera, lo que hace es liberar, ¿cierto? Entonces vea lo que dice, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. También, vea esta que también es bien importante. Dice, también hace alusión al monto de dinero que se destinaba para liberar un esclavo, algo común en siglos atrás. O sea, en siglos atrás también se hablaba de la redención para liberar un esclavo, ¿sí? Entonces, por decir algo, una persona llegaba y decía, en la época de la esclavitud, aunque hoy tenemos otra esclavitud, pero que no es tan evidente, pero sí hay mucha esclavitud en este tiempo. Lo que pasa es que es diferente. Pero en la época de la esclavitud, claramente, que digamos en la esclavitud de los negros, por ejemplo, entonces una persona llegaba y compraba un esclavo, ¿cierto? Entonces, si otra persona quería llevarse a ese esclavo, pues tenía que pagar lo que el otro pagó o lo que el otro le dijera, ¿cierto? Entonces decía, bueno, yo pago, ¿cuánto vale el esclavo? Y otra persona llegaba y decía, yo pago por ese esclavo y lo liberaba. O una opción, o se lo llevaba para él o lo liberaba ya o sea, es libre, ya haga lo que quiera con su vida. Pero es pagar un monto por algo, por lo que sea también, para liberar, es liberar algo, ¿sí? Entonces creo que también, o sea, ¿por qué es valioso entender estas verdades? Porque creo que es importante entender estas verdades, porque si nosotros sabemos de qué fuimos libres y para qué fuimos libres, cuál fue el precio que se pagó por nosotros, pues creo que, como dice, hay una escritura que me gusta mucho que dice que al que más se le perdona, más amor muestra. ¿Sí han escuchado eso? Al que más se le perdona, más amor muestra. O sea, si yo no sé, si yo no entiendo que es como yo a usted le digo, oiga, pues Juan David, usted fue redimido. Y Juan David dice, sí, chévere eso, ¿no? No, no, es que fue redimido, usted fue rescatado, fue comprado, fue liberado. Entonces piensa, ay, ¿cómo así? No había entendido eso. Entonces cuando se entiende esas verdades, cuando digo, oiga, o sea, todo ese amor me mostró Dios, ¿sí me entiende? O sea, al que más se le perdona, más amor muestra. Si yo entiendo que fui perdonado y que fui rescatado, más amor muestro. Pero si yo no tengo esa revelación, digo, pues sí me hago entender, o sea, como que, ¿cuál es el agradecimiento que Dios que nos bendijo en qué o qué? ¿Sí? Pues yo digo, yo fui rescatado de algo y se pagó un precio por mí realmente muy alto, ¿sí? Entonces, al que más se le perdona, mire que una de las partes por qué muchas veces también nos cuesta a nosotros perdonar es por eso, porque no sabemos de qué fuimos perdonados, por eso nos cuesta perdonar. Cuando nosotros sabemos de qué fuimos perdonados, es más fácil perdonar. De resto, no. Mire que a veces nosotros tenemos mucho conflicto entre nosotros y uno dice como, pues camine en perdón, perdone. A veces se enredan unas cosas bobas y es que usted fue perdonado de mucho. ¿Por qué no perdonaba eso pequeño si usted fue perdonado de mucho? ¿Cierto? Mire, este versículo que es el que incluso ahorita que Fabio decía, que es el versículo que tenemos que nosotros como Proyecto Cielo en la Tierra tener claro que es cuál. Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Yo creo que este es uno de los versículos que para mí en lo personal es uno de los versículos que nos marca como iglesia porque es parte de nuestro ADN y de lo que yo entiendo que es la visión de esta iglesia. Entonces Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vea que ahí vamos con la línea de librar. El cual ¿qué? Nos ha librado, o sea, nos libró, nos liberó, nos salvó, nos compró, ¿sí? O sea, nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Nos trasladó, nos compró, o sea, estamos bajo la potestad de las tinieblas,
¿cierto? Y Jesús nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ve el 14 como dice. Dice que en quien tenemos que, eso es lo que estoy hablando hoy, redención. En quien tenemos redención por su sangre. O sea, fuimos comprados por su sangre. No fuimos comprados por cualquier precio. Fuimos comprados con su sangre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo nos compró él? Él compró el perdón de los pecados. Cuando él pagó por el pecado. Porque el pecado trajo un precio. El pecado trajo una consecuencia. ¿Sí? El pecado trajo una consecuencia. Entonces, cuando él nos compró, lo que pasó fue que adquirió perdón para nosotros. ¿Sí? O sea, es como si digamos un esclavo, ¿cómo se puede? ¿Qué otro ejemplo? Bueno, sí, digamos que el esclavo está ahí. No, es más, hagamos otro ejemplo. Digamos que alguien robó algo, ¿sí? Alguien robó algo. Y la persona está atrapada ahí. Ustedes saben que hay lugares donde se pagan, ¿cómo se llama? Se pagan fianzas, ¿no? Entonces la persona está ahí, robó y cometió un delito y está ahí atrapado. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho el tema de las fianzas. Entonces dicen, no, la fianza vale tanto. Y la persona está ahí atrapada, o sea, no se puede ir, está encarcelado. Está encarcelado. Y otra persona, el juez dice, bueno, si usted paga la fianza, se lo puede llevar. Y la fianza, pues allá las fianzas son muy costosas. Entonces la persona, o un familiar, un amigo, el que tenga la plata y le quiera ayudar, dice, bueno, yo pago la fianza. O sea, yo pago por liberarlo. Y lo libero. ¿Sí? Eso es la redención. Así de grande es la redención. La redención es algo muy grande. ¿Sí? Por eso la palabra redimidos como tal, incluso la Biblia habla del canto de los redimidos. El canto de los redimidos es el canto de los libres. O sea, fui libre, o sea, estaba esclavo y fui libre. ¿Sí? Yo le mostraba, incluso ahí le mandé un video a Kevin, le mostraba ahí le mostraba a mi esposa eso es le llaman que patrulla espiritual, pero pues, o sea, realmente hacen una buena labor, pero hay que saberla entender porque realmente es delicado como lo manejan ellos, pero es una cosa que es todo ese tema de pues, la gente que está en drogadicción, ¿sí? Una persona que está en drogadicción es una persona que está esclava, o sea, la persona no tiene voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos los cogen en la calle y es chistoso porque el Señor le dice, chistoso entre comillas, ¿no? Él le dice, oiga, le voy a pagar 1.000 pesos para que me limpie un terreno. Y él está en un tema de droga, entonces él está con esa ansiedad de la droga y él dice, pues ahí me va a ganar 1.000 pesos, 1.000 pesos pues para la droga. Y él dice, bueno, sí, y se lo monta en una camioneta y se lo lleva para un sitio para una fundación pues obviamente de desintoxicación. Entonces el muchacho llega allá y después de un par de días, pues como que reacciona y dice, oiga, ¿cómo así? ¿Usted por qué me trajo aquí en contra de mi voluntad? Usted me dijo que era para limpiar un terreno. Y el señor le dice, no, es que el terreno es su cuerpo. Usted ahora va a limpiar su cuerpo. Imagínese, o sea, es chistoso, pero a la vez es re loco. Y el señor, claro, le dice, no, yo me quiero ir. No, usted no se puede ir de ahí, de acá. Usted como mínimo 3 meses y si se porta mal son 6 meses. No, no, pero es que mi familia, no, su familia ya sabe que usted está aquí. Ellos son los que firmaron para que usted esté aquí. O sea, y es duro porque eso parecía como, hay gente que dice, ay, no, eso es un secuestro, está en contra de la voluntad. En parte sí, en parte no, porque su voluntad está doblegada por el vicio. O sea, en realidad él no tiene una voluntad propia, su voluntad está siendo doblegada por el vicio. ¿Sí? Y eso es terrible, o sea, es chistoso, pero a la vez eso es como una combinación de emociones. Yo la verdad lo vi varias veces porque me pareció como muy curioso eso. Y el muchacho le decía, no, es que me quiero ir de ahí, no te puedes ir. Incluso le decía, corazón, no te puedes ir, corazón, así lo trataba así como con dice, no, mi amor, la verdad no te puedes ir, son 3 meses. Pero es fuerte eso, pero realmente es una persona que está esclavizada en droga. La persona no tiene voluntad. Y la palabra dice eso, coloca el 13 nuevamente, por favor. La palabra dice, nosotros estábamos esclavos de la potestad de las tinieblas. O sea, nosotros realmente éramos esclavos. Por eso uno a veces realmente es muy doloroso cuando pasan los años como creyente y a veces como que uno, no sé, como que la misma religiosidad o todo, lo llevan a uno a pensar que uno simplemente hace parte de un culto, de una iglesia. O sea, no, pues yo iba allá y ya no voy, ahora me provoca ir allá, o de pronto ya ni voy porque eso, al final Dios está en todos lados, ¿sí? Y uno cómo llega a esas conclusiones de engaño y en qué momento se le olvidó o nunca supo que usted fue librado del diablo. Usted fue librado de una maquinaria de muerte y destrucción.
O sea, usted no fue librado de Disney World. Usted fue librado de una maquinaria de muerte y destrucción que quería hurtar, matar y destruirlo. Que lo estaba doblegado, que gobernaba influenciaba sus pensamientos. Que usted era un esclavo, usted era una víctima de Satanás. ¿Sí me entiende? ¿Y en qué momento uno o nunca entendió uno esas verdades o son verdades pasajeras? Como que, ah, no, pues yo iba a una iglesia y ya no voy. ¿En qué momento? ¿Sí me entiende? O sea, era como un culto nomás. Por eso para mí yo digo, oye, Señor, esto tiene que ser revelado. Porque si somos revelados, somos arraigados en su amor. Somos, o sea, decimos, entendemos, oye, Señor, yo no entendía eso, tú me libraste de esto. Tú me libraste del dolor, me libraste de la esclavitud. Yo era un esclavo. Es más, le damos Efesios 2, por favor, para comprobar, porque mire que o sea, cuando uno lee el librado de la potestad de las tinieblas, uno puede decir, bueno, pero tinieblas, ¿qué son tinieblas? Pues tinieblas es como, ¿qué son tinieblas? Como oscuridad, ¿cierto? Entonces uno puede decir, no, pues fui librado de la oscuridad y ahora veo la luz. Pero no es simplemente eso, ¿no? O sea, no es que antes no pensábamos y ahora pensamos, no. O sea, las tinieblas es algo más fuerte que simplemente es que como que no veíamos bien o algo así. Y mire cómo lo dice Efesios 2.1. Efesios 2.1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vean que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No era que no íbamos a una iglesia, es que estábamos muertos. Esa es la verdad, estábamos muertos. ¿Sí? Por eso creo que una de las cosas más grandes que recibimos cuando recibimos a Jesús es que recibimos vida. Pasamos de muerte a vida. O sea, fuimos rescatados de la muerte y pasados a la vida. ¿Mm? Ahora vea esto, porque o sea, para entender un poco el tema de las tinieblas. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Conforme al príncipe. O sea, no es simplemente como que estábamos en la oscuridad, no. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, un príncipe, era un gobernador, alguien un imperio que nos tenía sometidos. Sí, nos tenía sometidos y doblegados. Ahora vea lo que dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, éramos esclavos de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Un pensamiento me gobernaba y ahí ya quedaba yo amarrado a ese pensamiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía pensamientos terribles y era esclavo de esos pensamientos y tenía un destino de muerte. O sea, los pensamientos que yo tenía eran pensamientos realmente eran pensamientos terribles. ¿Mm? Y era esclavo de los pensamientos, era esclavo de los pensamientos y también de la carne. O sea, la carne como que ahí sí me dice, lo que diga la carne, sí, esclavo de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, para aclarar este segundo punto de Efesios, es de qué fuimos rescatados, o de qué fuimos comprados, de qué fuimos salvados. ¿Sí? ¿Fuimos salvados de qué? Del príncipe de la potestad de la del príncipe. ¿Sí? Por eso, mire, o sea, hay gente que no le gusta mucho eso y a veces uno, ¿cómo entiende esa lógica? Según ese versículo de Colosenses, solamente hay dos tipos de personas. Los que están en las tinieblas, o sea, gobernados por las tinieblas, y los que están en el reino. Que uno dice, oiga, pero esa persona es buena gente. Sí, usted lo puede ver buena gente, usted lo puede ver que trabaja, pero en el ámbito espiritual, o sea, si Dios nos permite verlo desde su mirada, la persona está perdida, exacto, está perdida en sus pecados, está doblegada por las tinieblas y usted lo ve buena gente. ¿Mm? Entonces solamente hay dos lugares para estar, en la potestad de las tinieblas o en el reino de su amado Hijo. ¿Sí? Entonces Jesús nos compró y nos atrajo a Él, o sea, redención es comprar, nos compró. Mire este otro, ahora quiero como colocar ahí unos fundamentos para darle más claridad a este tema de la redención. Y es Romanos 5.12. Romanos 5.12. Romanos 5.12.
Vea lo que dice acá, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces vea, sígame en esta secuencia. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿sí? El pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán, ¿cierto? Dice, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, con la muerte, ¿qué más entró? ¿Ustedes qué se imaginan que entró con la muerte? La separación. Sí, o sea, la muerte como tal es separación. O sea, la palabra muerte significa separación. Por eso cuando una persona dice, él se murió, realmente lo que pasó, por ejemplo, hoy recibimos una noticia de una señora que conocíamos que se murió ayer. Entonces, ¿qué pasó? Se separó, ¿sí? Ayer murió, ¿cierto? Una señora que conocemos. Ella murió y tenía a su esposo, tenía unas nietas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ella? Que se separó de su esposo y se separó de sus nietas. La muerte de separación, ¿cierto? Ahora ¿ustedes qué se imaginan cuando dice que por el pecado entró la muerte? ¿Qué más entró con la muerte? ¿Qué significa la muerte? O sea, ¿qué piensan que entró con la muerte? Porque ahora, la muerte, para hacerme entender mejor, cuando la muerte significa que el hombre, cuando dice que el hombre, dice, si comieres ciertamente morirás, ¿cierto? Dice Jesús, Dios le dice a Adán, no coman de este árbol porque si comen ciertamente van a morir. Ahora, cuando entró una muerte espiritual, muerte en su alma y muerte en su físico, en su cuerpo, ¿sí? O sea, entró muerte en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué consecuencias? Si murió en su espíritu, que fue separado de Dios, ¿cierto? Si murió en su alma y muere en su cuerpo, ¿qué se imaginan que puede pasar con la muerte? Piensen un momentico. Yo quiero que ustedes, yo lo tengo acá muy claro, pero quiero que ustedes lo piensen porque para que quede más guardado en su corazón. Si murió en su espíritu, fue separado. Si muere en su alma y muere en su cuerpo, es separado de Dios. ¿Qué consecuencias pueden haber con la muerte? O sea, qué pasa con un hombre separado de Dios en todo su ser? Sí, o sea, sí, o sea, el pecado lo separó. ¿Ah? O sea, no hay Eso es esperanza una de las para cosas, la desesperanza. persona. Esa es una de las grandes cosas. O sea, la persona entra, está separado de Dios y llega la desesperanza. Eso es como de su alma, ¿no? O sea, en su alma está en desesperanza. Yo, por ejemplo, esa es una palabra que me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque si algo yo sabía que yo tenía antes del Señor, era desesperanza. O sea, tenía total desesperanza. Desesperanza. No sabía, no tenía un destino, no sabía qué hacer, tenía una familia, no sabía qué hacer con esa familia. Era desesperanza, realmente era desesperanza. En mi caso, yo sé que, y creo que en el caso de todos, pues o en la mayoría, en mi caso era desesperanza. Eso es de su alma, pero ¿qué más pasa con un cuerpo separado de Dios? Ahí está la clave, un cuerpo separado de Dios, un cuerpo separado de la vida de Dios. ¿Qué le puede pasar al cuerpo? ¿Qué entra? No, entra, todo lo contrario, cuando el hombre entró el pecado y el hombre se separó de Dios, su espíritu, alma y cuerpo. Entonces entra desesperanza. ¿Qué es un alma, un alma separada de Dios? ¿Qué puede pasar? Acuérdense que alma es, ¿qué es el alma? Emociones. Emociones, ¿qué más? Pensamientos. Sí, todo eso, es un alma separada. Entonces, qué puede pasar con un alma separada de Dios? ¿Cómo son sus emociones? Inestables. ¿Sí me hago entender? Ahora, el cuerpo, Vienen las enfermedades. esa es la que está buscando enfermedad. Un cuerpo separado de Dios, ¿qué puede pasar? Con la muerte entra la enfermedad. Con la muerte entra la enfermedad, porque la enfermedad no estaba en el Edén. La enfermedad no estaba en el paraíso. La enfermedad llegó fue después con el pecado. Entonces la muerte significa todo eso, muerte en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. ¿Sí? En su espíritu, alma y cuerpo. Entonces entra todo eso. Entra la muerte, la enfermedad, entra la miseria, porque el hombre ya en el Edén había todo tipo de provisión, riqueza, había ideas, estaba conectado con la gloria de Dios. Ahora, separado de Dios, el hombre ya empieza a vivir en miseria, ¿sí? Miseria. Entra la pobreza también, ¿sí? Ahora uno dice, no, pero hay mucha gente que tienen plata y no tienen a Dios. Eso es una explicación aparte, pero en realidad, si usted se pone a mirar, usted búsquelo en internet y realmente la gente que tiene dinero, que tiene harto dinero,
es una minoría, es una minoría. Por ejemplo, que yo estaba escuchando algo acerca de finanzas y era unos argentinos. Ellos están diciendo que un estudio que hicieron que, por ejemplo, en Argentina, el 93% de los argentinos están en deuda. 93%. Y uno dice, hay gente que no tiene a Dios y tienen plata. Los porcentajes son mínimos. Y eso tiene una explicación también. Eso tiene una explicación que no es para ahorita, pero con la muerte entró también la pobreza. Entra la miseria, la pobreza. ¿Sí? Ahora, mire este, bueno, este otro, Efesios 1.7, Efesios 1.7, ahí para complementar un poco. Aquí es parecido a Colosenses 1, 13 y 14. Vea lo que dice. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Esa también es la clave para entender redención, es clave es entender que fuimos redimidos por su sangre. Por la sangre derramada tenemos redención. Fuimos comprados a precio de sangre. O sea, le voy a recordar algo. Usted vale el precio de la sangre de Jesús. O sea, ¿le parece poquito? Usted no vale cualquier cosa, usted vale la sangre de Jesús. Ese es el precio que usted tiene. Por eso a veces nosotros, como ahorita que Lau también estaba ministrando acerca del valor de nosotros, y uno dice, oiga, recordemos nuestro valor, valemos la sangre de Jesús. Cuando a veces alguien nos menosprecia o nosotros mismos nos menospreciamos, estamos menospreciando que Jesús nos compró a precio de sangre. No fuimos comprados por plata ni por oro, fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Entonces, en quien tenemos redención, o sea, fuimos comprados, liberados por la sangre. Vea que vuelve y dice el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Redención es que la sangre pagó por el pecado, ¿cierto? Vea esta otra de Gálatas 3.3. Gálatas 3.3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, vea, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese maldito todo es que es colgado en un madero, eso viene de Deuteronomio. Y o sea, ¿qué decía la escritura? La escritura, cuando se estaban dando todas las leyes a los israelitas, y por ejemplo decían, bueno, si una persona comete un delito que sea digno de muerte, esa persona tiene que ser colgado en una cruz o en un madero, ¿cierto? Tiene que ser colgado. Y había pues una cantidad de normas y eso. Entonces decían, cuando la persona cometió un delito que era digno de muerte, lo colgaban en una cruz, lo colgaban en un madero, ¿cierto? Y lo dejaban ahí un tiempo. Creo que habían unos temas como que no podía pasar la noche ahí colgado, bueno, hay una cantidad de cosas. Una de las expresiones que alguien decía era que lo colgaban era porque como que era un rechazo del cielo y a la vez era un rechazo de la tierra. O sea, era rechazado por el cielo y la tierra. Imagínense en eso. Era colgado porque ni el cielo lo quería ni la tierra lo quería. Estaba colgado. Entonces dice, y ahí la gente decía maldito. ¿Sí? Cuando moría decía maldito. Él es maldito. ¿Sí? Está maldecido ahí, está colgado porque es maldito. Entonces la escritura dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, de toda la consecuencia por no cumplir la ley, ¿cierto? Dice, y fue hecho por nosotros maldición, o sea, Él se hizo maldición, ¿cierto? Porque estaba escrito, maldito el que es colgado en un madero, o sea, Él fue colgado y se hizo maldición en ese madero, por nosotros, ¿sí? Por nosotros se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos en maldición. Él pagó por la maldición para que nosotros no estemos en maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición? Si usted quiere saber de qué fue, si usted quiere saber de qué fue librado, usted puede leer todo Deuteronomio 28. La primera parte es todo lo que es las consecuencias de obedecer a Dios. Esto era para los israelitas, para los judíos. Pero del 15 en adelante está todo un listado, o sea, Deuteronomio 28:15, está todo un listado de las consecuencias por no obedecer la ley. Entonces dice, usted puede mirarse y usted puede mirar ahí, decir, yo fui librado de esto. O sea, se pagó un precio para que yo no tenga esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a leer algunos versículos porque son bastantes. Por ejemplo, dice,
Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. O sea, donde estés, o sea, maldito es que le va a ir mal en todo. ¿Sí? O sea, maldito, o sea, imagínese eso. Maldito tu canasta de arteza y de amasar. O sea, maldito en todo lo que preparas, en donde preparas toda tu comida, todo eso. Dice, maldito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. El fruto de tu vientre, pues son nuestros hijos. Maldito. Jehová traerá sobre ti mortandad. Dice que te herirá dice, con tisis y con fiebre, con inflamación, con ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Fuimos librados de eso. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán cielos de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. ¿Sí? Jehová te entregará derrotado a tus enemigos, por un camino saldrás en contra de ellos y por 7 caminos subirá delante de ellos. Fuimos librados de eso. Fuimos librados, por ejemplo, de este 27, dice, te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Fuimos redimidos de eso. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Locura, ceguera y turbación de espíritu. Fuimos librados de eso. Tu buey será matado delante de ti y tú no comerás de él. Bueno, aquí después obviamente todo el contexto de la economía, porque esto pues es un lenguaje de agricultura. Pero o sea, tu economía no funcionará, tu buey será matado delante de ti, tú no comerás de él, tu asno será arrebatado delante de ti. O sea, tus posesiones serán arrebatadas delante de ti. ¿Sí? 33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo lo comerá pueblo que no conociste. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Bueno, aquí me está. El 35. Te herirá Jehová con maligna pústula y en las piernas de la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Bueno, el 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Finanzas. Eso es un lenguaje de agricultura para ese tiempo. Ahora traemos a nuestro presente. Eso son finanzas, ¿sí? O sea, como que trabajarás mucho, pero no verás el fruto de tu trabajo. ¿Sí? El 9. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se lo comerá. El 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vea este 45, y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te mandó. Yo había visto, bueno, imagínate toda esta maldición. Vea este 61, asimismo toda enfermedad, vea lo que dice toda, quedémonos un momentico en el 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Sí? O sea, para resumir un poco es maldición sobre todo, maldición sobre nuestro cuerpo, maldición sobre las finanzas, maldición incluso dice que turbación de espíritu, sobre nuestra paz, sobre nuestra alegría, ¿sí? De todo eso fuimos comprados, de todo eso fuimos liberados. O sea, éramos esclavos de eso y ahora por la sangre de Jesús fuimos comprados de todo eso. Fuimos redimidos de la maldición por no cumplir la ley. Fuimos redimidos de todo eso. Fuimos comprados de todo eso, ¿sí? Ahora, algo que quiero decir también es que la redención tiene una legalidad, así como hablábamos la vez pasada acerca de la legalidad en el reino espiritual, ¿cierto? Quiero decir que la redención también tiene una legalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente, o sea, volvamos así como se retomemos un poquito lo que estamos hablando. Entró el pecado, ¿cierto? ¿Cierto? Entró el pecado en el mundo por un hombre, ¿cierto? Con el pecado entró la muerte, ¿cierto? Entonces muerte de su espíritu, alma y cuerpo. Con esa muerte entró enfermedad, pobreza, confusión, esclavitud, ¿cierto? Entró todo eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la legalidad de la redención? La legalidad de la redención es que hubo una sangre que pagó el precio por todo eso. Hubo una sangre que pagó el precio por todo lo anterior. Se pagó el precio por el pecado, ¿cierto? Pagó el precio por el pecado y entonces ahora existe un perdón de pecados a causa de esa sangre. Entonces, la autoridad, por ejemplo, una de las cosas como la enfermedad, la autoridad de la enfermedad es el pecado. ¿Sí tiene sentido? La autoridad de la enfermedad es el pecado, ¿cierto? Y la autoridad de la pobreza es el pecado.
¿cierto? Entonces ahora, si se quita el pecado, si Dios perdona el pecado, ¿qué pasa con la enfermedad? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con todo eso? Se destruye, Se se va. destruye, o sea, pierde autoridad, pierde valor, ¿cierto? Pierde legalidad. Si la causa del pecado tiene consecuencias como la enfermedad, como la pobreza, como la confusión, como todo eso que leímos ahorita, y si se perdona el pecado, pues todo lo demás pierde autoridad. ¿Sí tiene sentido o no? Así es el valor de la redención. Ese es el valor de la redención. Entonces fuimos redimidos, como sufrimos muerte espiritual, así como sufrimos muerte espiritual y sufrimos muerte en nuestra alma, en nuestro cuerpo, muerte de separación, pues la redención restituye todo lo demás. O sea, eso que perdimos se restituye. Entonces, si estábamos separados de Dios, ahora fuimos unidos a Dios. Por eso la palabra dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Si la redención nos unió otra vez a Dios, nos trajo en comunión con Dios, ese Dios que estaba lejano, ahora la redención nos puso en comunión con Él. Estamos en Él. Ahora no solamente estamos en Él, sino que ahora está Él en nosotros. Nosotros estamos en Él, pero Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y somos uno con Él. La redención hizo eso. Ahora nuestra alma también está redimida, ¿cierto? Es más, nuestra alma está siendo redimida, está siendo... La redención en nuestra alma es diferente porque es como una redención que en la medida que yo conozco estas verdades, mi alma se está salvando. O sea, mi mente está siendo cambiada. Por ejemplo, usted hoy con esta palabra, su mente se está transformando, está entendiendo, oiga, pero yo fui librado de todo esto, ¿sí? Por eso, es más, hagamos de cuenta que el pecado es la raíz de todo, ¿cierto? Y el pecado genera todo eso, genera enfermedad, genera pobreza, genera dolor, genera confusión, todo eso. O sea, ese es el fruto. El fruto del pecado es todo eso. Si usted quita el pecado, ¿cierto? Si corta de raíz, ¿qué pasa con el fruto? Se pierde. Se pierde, o sea, no hay fruto de eso. Porque si usted quita el fruto, pues va a volver a salir más fruto, ¿sí? Pero si usted quita de raíz, si hay un perdón de pecados, ¿cierto? Si hay un perdón de pecados, la autoridad de la enfermedad y de la pobreza se pierde. Pierde autoridad. ¿Sí tiene sentido o no? Sí. O sea, si usted está acá y usted tiene alguna molestia, alguna enfermedad, yo quiero que piense en un momento en eso. Si usted fue perdonado, la autoridad, la enfermedad tendría que perder autoridad en su cuerpo, ¿cierto? Si estamos pasando por temas económicos y usted dice la consecuencia del pecado y de la muerte trajo todo eso y eso ya se solucionó porque Jesús lo solucionó. Jesús solucionó el problema del pecado porque perdonó el pecado, ¿cierto? Entonces ese fruto ya también tendría que caerse. Tendría que simplemente ya por el solo hecho de usted quitar la raíz, se tiene que perder ese fruto de arriba, ¿cierto? Vea, vea por ejemplo lo que pasa, algunos casos, por ejemplo en esto de Mateo 9:9, Mateo 9:1, Mateo 9:1. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira aquí lo que Jesús hace. O sea, viene un paralítico y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Usted piensa, no, pues que necesitamos que lo sane, no que le perdone pecados. Pero mire lo primero que Jesús hace, dice, tus pecados te son perdonados. Por medio del perdón viene la sanidad. Exacto. ¿Sí? O sea, quita el pecado y viene la... Si quita el pecado, viene la sanidad. Porque, porque quita la raíz, entonces quita el fruto. ¿Cierto? Mire tan tremendo eso. Por eso cuando nosotros entendemos redención, dice, oiga, pero ya fue perdonado mi pecado. O sea, tanto mi naturaleza de pecado, sino todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, ¿por qué yo estoy permitiendo enfermedad? ¿Cierto? O sea, eso es para pensar porque la fe crece en la medida que la fe está creciendo. La fe está creciendo en la medida que yo entiendo redención. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Ahora el 4. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? O sea, ¿qué es más fácil decir? Porque uno dice, o sea, él dice, te perdono los pecados, y eso es algo invisible, algo que no se ve. O sea, ¿quién comprueba que le perdona los pecados? O sea, eso es fácil. Dice, pero levántate y anda si es algo físico, es algo evidente. O sea, la gente lo podía ver. Entonces dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono pecados o levántate y anda? Entonces la gente como, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y el 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, él tenía autoridad, ¿sí? Autoridad para perdonar pecados y autoridad para sanar enfermos. ¿Sí? El 7 que dice, voy hasta el 8. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Imagínense eso. O sea, había dado tal potestad a los hombres, potestad para sanar enfermos. Pero mire tan tremendo es eso. O sea, siempre está eso, siempre está si tiene autoridad para perdonar pecados, tiene la autoridad para sanar enfermos, porque la autoridad de la enfermedad es el pecado. ¿Sí? Ahora vea este otro, como unos tipos que había en el Antiguo Testamento, como unos tipos de lo que es redención. Entonces coloca ahí por favor números 21 del 4 al 9. Números 21 del 4 al 9. Bueno, esto pasó con Israel en el desierto. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente. Vea la solución de la situación. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Ustedes saben cuál es como el símbolo de la medicina? ¿Sí? ¿Se han visto eso? Hay unos hospitales que es una serpiente. Eso viene de acá. Una serpiente enrollada como en un palo. Ahora, hay otra versión que no dice asta, sino dice o sea, asta es un madero. Entonces, ¿qué estaba significando eso? O sea, hay gente que está enferma porque obviamente pecaron, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce, ¿cierto? Colócala en un asta o en un madero y levántala. ¿Qué estaba tipificando lo que iba a venir después? Estaba tipificando Jesús en una cruz. Ahora, en realidad la serpiente tipifica maldición. Entonces la maldición colgada en un madero. ¿Sí? La maldición colgada en un madero. Esa era la solución. Entonces el que mire eso va a ser sano. Eso era como una sombra de lo que iba a venir. Sí, una sombra, un tipo de lo que iba a venir. ¿Qué dice el 9? El 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Eso era como una figura de lo que iba a venir. Jesús en una cruz, llevando la maldición. Y mire este otro de Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12. Eso también es como una sombra de lo que iba a venir. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y vea esta palabra tan especial, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vamos, leámoslo hasta el 12, por favor. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Aquí había toda una información exacta de parte de Dios. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Vea lo que pasó aquí. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sí entendieron aquí todo lo que pasó? Listo. Ahora le damos el complemento de esa escritura, está en Salmos 105:37. O sea, la orden era eso, ¿no? Tomar un cordero, ¿cierto? Eh, tomar la sangre, comerlo, ¿cierto? Y la sangre, pintar con la sangre, ¿cierto? Los postes de la casa y los linteles, ¿cierto? Porque esa iba la señal para protegerlos de la muerte de los primogénitos. Ahora, la consecuencia de esto es esto. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Sí? O sea, esa sangre que estaba en los linteles fue la que los protegió o los liberó de la muerte, ¿sí? Y aparte dice que lo sacó con plata y oro y no hubo enfermo entre sus tribus, entre sus tribus, ¿qué? Y no hubo en sus tribus enfermo. O sea, esa sangre fue un tipo de redención de lo que iba a pasar también con el pueblo de Israel, ¿sí? Fue un tipo de redención. ¿Sí tiene sentido o no? Listo. Terminemos con estos versículos también. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida en rescate por muchos. Primera Timoteo 2:6. Primera Timoteo 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y terminemos con este versículo, Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. O sea, la redención es continua, es eterna, ¿sí? Con su sangre obtuvo eterna redención. Entonces recuerde que la redención, ¿qué es? ¿Qué es la redención? ¿Es qué? Liberación, ¿sí? Liberación, ¿qué más? De todo lo que dijimos, ¿qué más? ¿Qué es más redención? Sanidad. Bueno, sí, la consecuencia es sanidad. La consecuencia sería sanidad, porque hay perdón. Entonces, ¿qué es la redención? Libertad, que fuimos comprados a precio de sangre, ¿cierto? Aquí, ¿qué más dijimos acerca de que fuimos rescatados, que fuimos salvados, ¿sí? La redención es todo eso. La redención es todo eso. Así que esta noche sea una noche para, no sé usted cómo lo haya recibido, pero que esta noche sea una noche también para que esa verdad sea revelada, ¿sí? Y usted pídale al Señor que esta verdad que expusimos hoy acerca de la redención no solamente sea entendida en su mente, sino que sea revelada a su corazón. Y usted pueda decir cada momento,
Es más, usted se levante cada mañana y diga, Señor, gracias porque sí, fui redimido, soy redimido, ¿sí? Fui redimido, fui comprado, no fui comprado a precio de sangre, ¿sí? Es muy diferente una persona redimida a una persona que no fue redimida, ¿sí? Es muy diferente, porque la persona está libre. Usted lo puede ver incluso en la calle o trabajando, pero la persona está esclava, realmente la persona está esclava, realmente la persona está esclava, ¿sí? Pero usted ahora es libre, usted puede, ahí sí, el canto de los redimidos, puede cantar su redención, puede cantar su redención. Usted fue comprado, fue liberado de la potestad de las tinieblas, fue liberado del príncipe de la potestad del aire. Y como fue liberado el pecado que lo atrapó a usted, ahora ya no tiene poder porque ya se pagó precio por ese pecado. ¿Sí? Recuerden que la autoridad de la enfermedad, la autoridad de la pobreza es el pecado. Amén. Listo, vamos a orar y vamos a dar hasta ahí. Bueno, Padre, gracias. Gracias por esta noche, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, como decíamos ahorita, sea revelada a nuestro corazón, que salgamos de aquí con un entendimiento mayor de la redención, del precio que fuimos pagados por precio de sangre, que fuimos liberados, ¿sí? Que ahora podemos vivir una vida libre, una vida de libertad. Nos hallamos libres y nos vemos libres. Libres de la enfermedad, libres de la pobreza, libres de la opresión, libres de la opresión, de la ansiedad, de la desesperanza, del temor, libres de todo lo que es contrario a tu voluntad y contrario a tu amor. Así que te damos gracias, Señor, gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.